Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de enterarse de todos los salseos del mundo del espectáculo turco. Porque hoy, tenemos un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de la pareja que nos robó el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos hicieron suspirar con su química en Senkalkam. Y es que aunque su relación terminó hace ya un tiempo, los rumores y especulaciones sobre su posible reconciliación, o la influencia que siguen teniendo el uno en el otro no paran de surgir. Pero lo que les traigo hoy es algo que nadie se esperaba. Estamos hablando de la posibilidad de que Hande, la superestrella turca, dependa de Kerem en un aspecto crucial de su carrera. Así es, lo escucharon bien. Antes de que se vayan corriendo a comentar imposible, mentira, escúchenme atentamente porque les voy a revelar todos los detalles, las fuentes y los indicios que apuntan a esta sorprendente situación. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de intriga y revelaciones. Y por cierto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme turco, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todos los días y no querrás quedarte fuera de la conversación. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel es una de las actrices más solicitadas en Turquía y a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una verdadera reina de la pantalla. Desde Güneşinkler hasta Senkalkam, Hande ha demostrado su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su ascenso a la fama no fue casualidad. Hande trabajó arduamente para perfeccionar sus habilidades, asistiendo a clases de actuación, participando en talleres y demostrando una dedicación incansable a su oficio. Esta pasión por la actuación es evidente en cada uno de sus roles, lo que la ha convertido en una de las favoritas del público. No solo es su talento lo que la hace destacar, sino también su genuina conexión con sus fans. Hande es conocida por su amabilidad y cercanía, siempre dispuesta a interactuar con sus seguidores en redes sociales y eventos públicos. Esta autenticidad es lo que ha cimentado su estatus como una verdadera estrella, tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Pero, ¿qué pasa con su futuro profesional? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué decisiones está tomando para seguir escalando en la industria del entretenimiento? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, las decisiones que toman los actores pueden hacer o deshacer sus carreras. La presión por elegir los roles correctos, trabajar con los directores adecuados y mantener una imagen pública impecable es inmensa. Es por eso que muchos actores recurren a mentores, asesores y, en algunos casos, a personas cercanas en quienes confían para obtener consejo y apoyo. Hace algunas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura en el que Hande Erçel estaría considerando participar. Se trata de una película de acción con un presupuesto millonario y un elenco internacional de primer nivel. Imagínense a Hande codeándose con estrellas de Hollywood. Sería un sueño hecho realidad. Esta película, según los rumores, se perfila como un hito en la carrera de Hande. No solo le brindaría la oportunidad de mostrar una faceta diferente de su talento, sino que también la catapultaría a una audiencia global. El proyecto cuenta con el respaldo de una importante productora y promete ser un éxito de taquilla. Los detalles específicos de la trama aún se mantienen en secreto, pero se sabe que Hande interpretaría a una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a peligrosos desafíos. Sin embargo, la decisión de Hande no es tan sencilla como parece. Al parecer, existen algunas dudas y reservas por su parte, especialmente en lo que respecta a la elección del director. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Kerem Bürsin. La elección del director es crucial para el éxito de cualquier película. El director es el encargado de dar forma a la visión artística, guiar a los actores y crear una experiencia cinematográfica memorable. Un director talentoso puede transformar un guión mediocre en una obra maestra, mientras que un director incompetente puede arruinar incluso el mejor de los proyectos. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande valora enormemente la opinión de Kerem en temas relacionados con su carrera. A pesar de su ruptura, ambos mantienen una relación cordial y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Hande confía en el criterio de Kerem y considera que su visión es valiosa y acertada.
La relación entre Ande y Kerem, a pesar de su separación, sigue siendo un tema de gran interés para sus fans. Su química en Senkalkam fue innegable y su romance fuera de la pantalla cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación llegó a su fin, ambos han demostrado madurez y profesionalismo al mantener una amistad y apoyarse mutuamente en sus carreras. Esta dinámica es poco común en el mundo del espectáculo y ha generado admiración y respeto por parte de sus seguidores. Pero, ¿por qué Ande le daría tanta importancia a la opinión de Kerem sobre la elección del director de su próxima película? La respuesta es simple: Kerem también tiene experiencia en el mundo del cine y ha trabajado con directores de renombre. Además, Ande sabe que Kerem es honesto y sincero, y que no dudaría en decirle si considera que un determinado director no es el adecuado para ella. La experiencia de Kerem en la industria del cine lo convierte en un valioso consejero para Ande. Él ha tenido la oportunidad de trabajar con directores de diferentes estilos y enfoques, lo que le ha brindado una perspectiva única sobre lo que se necesita para tener éxito en este campo. Además, su honestidad y sinceridad son cualidades que Ande valora enormemente. Ella sabe que Kerem no la engañará ni le dirá lo que quiere oír, sino que le dará su opinión honesta y objetiva, incluso si eso significa estar en desacuerdo con ella. Así que la situación es la siguiente: Ande está evaluando la posibilidad de participar en esta película de acción, pero antes de tomar una decisión final, quiere consultar con Kerem su opinión sobre el director. Es como si necesitara su bendición para dar el siguiente paso. Esta necesidad de buscar la aprobación de Kerem podría interpretarse de varias maneras. Algunos podrían verlo como una señal de inseguridad por parte de Ande, mientras que otros podrían verlo como una muestra de confianza y respeto hacia Kerem. Cualquiera que sea la interpretación, es evidente que la opinión de Kerem tiene un peso importante en la toma de decisiones de Ande. Algunos dirán que esto es una muestra de dependencia emocional por parte de Ande, pero yo lo veo más como una señal de confianza y respeto mutuo. Ande sabe que Kerem tiene buen ojo para estas cosas y confía en su juicio. Además, es comprensible que quiera rodearse de personas en las que confía antes de embarcarse en un proyecto tan importante. En una industria tan competitiva y despiadada como la del espectáculo, es fundamental rodearse de personas en las que se pueda confiar. La confianza y el apoyo son elementos esenciales para mantener la cordura y tomar decisiones acertadas. Ande ha elegido a Kerem como una de esas personas en las que confía y en cuyo juicio valora. Pero, la pregunta del millón es, ¿qué opina Kerem sobre todo esto? ¿Le dará su visto bueno al director elegido por Ande? ¿O le recomendará que busque otras opciones? La opinión de Kerem es crucial en este punto. Si él considera que el director elegido por Ande no es el adecuado, podría aconsejarle que busque otras opciones. Esto podría generar un conflicto interno en Ande, ya que tendría que elegir entre seguir su propio instinto o confiar en el juicio de Kerem. Según mis fuentes, Kerem está dispuesto a ayudar a Ande en lo que necesite. Él sabe lo importante que es esta película para ella y quiere que tome la mejor decisión posible. Sin embargo, también es consciente de que la elección final es suya y que no debe presionarla ni influir en su decisión. La actitud de Kerem demuestra su madurez y profesionalismo. Él está dispuesto a ayudar a Ande, pero sin imponer su propia opinión ni presionarla para que tome una decisión que no sea la que ella desea. Así que, por ahora, todo está en el aire. Ande está esperando la opinión de Kerem antes de tomar una decisión final. Y nosotros, sus fans, estamos expectantes, esperando saber qué pasará. La incertidumbre que rodea esta situación ha generado gran expectación entre los fans de Ande y Kerem. Todos quieren saber qué decisión tomará Ande y cómo influirá la opinión de Kerem en su elección. Pero esto no es todo, mis chismosos. Hay más. Además de la elección del director, también se rumorea que Ande está considerando la posibilidad de trabajar nuevamente con Kerem en un futuro proyecto. Al parecer, ambos han recibido varias propuestas para protagonizar juntos una nueva serie o película, pero hasta ahora no han llegado a un acuerdo. La idea de ver a Ande y Kerem juntos en un nuevo proyecto ha generado gran entusiasmo entre sus fans. Su química en Senkalkam fue innegable y muchos sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. La química entre Ande y Kerem es innegable. Su romance en la vida real traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Es por eso que muchos fans sueñan con volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. La química es un elemento fundamental para el éxito de cualquier pareja en la pantalla.
Cuando los actores tienen una conexión genuina, esa conexión se transmite al público y hace que la historia sea más creíble y emocionante. Hande y Kerem tienen esa química especial que los convierte en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, también es cierto que su relación personal terminó y que ambos han seguido adelante con sus vidas. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás el pasado y trabajar juntos nuevamente? ¿O preferirían evitar cualquier situación que pueda reabrir viejas heridas? La decisión de trabajar juntos nuevamente no es fácil para Hande y Kerem. Ambos tienen que evaluar cuidadosamente los pros y los contras de esta posibilidad. Por un lado, trabajar juntos podría ser una gran oportunidad para impulsar sus carreras y complacer a sus fans. Por otro lado, también podría ser una fuente de estrés y tensión, especialmente si no han superado por completo su ruptura. Según mis fuentes, ambos están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, siempre y cuando el proyecto sea interesante y desafiante para ambos. No quieren repetir la fórmula de Senkalkam, sino buscar algo nuevo y diferente que les permita mostrar su talento y versatilidad. Esta actitud demuestra su madurez y profesionalismo. Ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y considerar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, siempre y cuando el proyecto sea lo suficientemente interesante y desafiante. Así que la puerta no está cerrada. Existe la posibilidad de que volvamos a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla en un futuro no muy lejano. Pero por ahora todo depende de que encuentren el proyecto adecuado y de que ambos estén de acuerdo en trabajar juntos nuevamente. La espera para ver a Hande y Kerem juntos nuevamente podría ser larga, pero la esperanza sigue viva entre sus fans. Todos esperan que encuentren el proyecto adecuado y que decidan dar una nueva oportunidad a su relación profesional. Y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Qué pareja, eh! En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel valora la opinión de Kerem Bürsin en temas relacionados con su carrera, especialmente en lo que respecta a la elección del director de su próxima película. También hemos hablado de la posibilidad de que ambos trabajen juntos nuevamente en un futuro proyecto. Como siempre, les agradezco muchísimo por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información que les he traído. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel depende de Kerem Bürsin en temas relacionados con su carrera? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos contenido nuevo todos los días. No se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.